A ver, ¿están muy aburridas? Ya les dije que tengo capacidad para ser comediante. ¿Qué quieren que haga? ¿Chistes? Bueno, de lo que yo escuché, quiero aportar un poquito de la sesión anterior que tiene que ver con cómo vamos a hacer política las mujeres políticas. Yo digo, para que lo anoten, antes de ir a nuestra listita que nos falta, que lo tenía la doctora, ¿no? Yo digo como idea, fíjense que les voy a decir por qué me atrevo, sí se los voy a decir a todas, no me importa el color de partido que traigan encima y el que me vean a mí. Hace 3 años, la senadora Diva Gastelum, ¿ya la conocen? Creo que también saben de qué partido es, empujó para todas las priistas, y hay que reclamarlo, una plataforma virtual de capacitación política. Esa plataforma tiene 3 ejes fundamentales. No, tiene muchos, yo hice 3. Me pagaron muy bien, trabajé más o menos 1 año en investigación. Uno era el de los medios, lo que tienen en los discos es producto de esa investigación actualizada. O sea, una plataforma para saber qué hacer como políticas con los medios. Una plataforma de cómo hacer campañas, me salió muy mal, porque como yo nunca he sido política, esa no sirve. Pero una que tiene que ver con lo que las políticas tienen que hacer como políticas, con la gran pregunta, y tendría que ser diferente la actuación de las mujeres frente a los hombres, ¿y por qué? Les prometo enviarles el documento, porque les va a servir muchísimo. Fue el resultado de una insistente periodista como yo, que para hacer el documento hice 25 entrevistas a mujeres con poder real. ¿Quién les gusta? ¿Quieren decir un nombre? De una que me haya platicado sus intimidades. Beatriz Paredes, la entrevisté. ¿Otra les gusta? También la entrevisté. No, Rosario Robles, también la entrevisté. No. Amalia García también. Dulce María Sauri. Ellas me dijeron, la pregunta que yo les hacía, ¿usted qué le daría de consejo a una mujer política? Muy bien. No lo tengo, pero se los voy a mandar, ni siquiera me acuerdo para plantearlo, pero sí tengo algo que aprendí. Primero, sí se puede afirmar que las mujeres tienen oportunidad histórica, y lo han demostrado, de hacer política de 2 maneras. La que hace política como los hombres, solo por el poder, y su estrella en el mundo, que es válida, es como una profesión. Si yo quiero tener la nota de primera plana, yo quiero ser diputada local, diputada federal, presidenta municipal, gobernadora, senadora y después presidenta de la República. Hay alguien que puede hacerse ese proyecto en el camino. Quiero hacer solo política y esa es mi única llegada, ¿no? No me importan los medios, como todos los hombres, o la mayoría de los hombres, está demostrado históricamente. O hago un otro camino que tiene que ver con lo que hablaron hace rato todas, que es con la responsabilidad social y el servicio, sin que me niegue yo a tomar el poder. Y lástima que no tenemos papelógrafo, ahí la maestra Marcela Lagarde ha definido que las mujeres políticas modernas con cierto nivel de responsabilidad social y visión de género tienen que aprender una cosa que se llama bilingüismo. Lo anotan, bilingüismo, quiere decir, la bilingüe es la que habla castellano y inglés, y hay una que es bilingüe total y es buenísima, porque puede hablar igual en inglés que en castellano, ¿verdad? Entonces, lo que Marcela dice, que las que han tenido gran éxito en la política defendiendo los derechos humanos de las mujeres son aquellas capaces de ser bilingües. Hablan el lenguaje de los hombres en política, es decir, los mecanismos para llegar, las grillas que ustedes hicieron para salir en las listas, no lo nieguen, en qué grupo, en qué plataforma me sumo,
qué tareas hago para levantar a un dirigente, dónde voy a tocar puertas y hago mi camino hasta que a mí me ponen. Todo ese es el lenguaje masculino, o sea, una tarea política para llegar al poder que hemos aprendido hombres y mujeres en la no democracia mexicana, pero que parece democracia, donde casi todo el mundo que tiene poder real ha tenido que pasar por el infierno y el purgatorio para lograr un puesto. Nadie, no les estoy diciendo nada que no sepan. Todas tocaron puertas antes, todas hicieron un camino en el partido. Y al mismo tiempo hablar sin miramiento, con mucha profundidad, el lenguaje de las mujeres. ¿Cuál es el lenguaje de las mujeres? El que yo me entreno para conocer qué cosa es la discriminación realmente, qué cosas son los derechos humanos de las mujeres y qué es lo que yo, en este doble lenguaje, puedo aportar socialmente para el desarrollo de la mitad de la población. Yo no estoy muy de acuerdo en que tienen que ser sentimentales, ni que primero tienen que pensar en la sociedad y morirse de emoción. Ahí tengo diferencias con lo que discutieron hace rato. ¿Ok? Se vale, ¿no? Sí. No, no hablo de emociones. Hablo de que hay una propuesta de una tercera vía política que analiza muy bien Alejandra Mazzolo. La pueden buscar. Alejandra Mazzolo estudia el papel de las mujeres en el poder local. Y dice, en el poder local es el donde se extiende la familia y las mujeres llegan a las presidencias municipales y a las diputaciones locales y a las regidurías y a todo esto, prolongando su casa a la comunidad. Y entonces actúan otra vez como madres, protegen a todo el mundo, hacen todo, etc. Sí, esa es una tercera vía. Una de nuestras primeras diputadas federales, de las primeras 5, que se llamó Guadalupe Ursúa, fue la fundadora de la sección femenil de la CNC. Y la que estudió su vida, que es una feminista de Jalisco, porque Guadalupe Ursúa creo que es de Jalisco, sí, sí es de Jalisco, Ursúa, dice, las feministas en su análisis no han recuperado una vía de hacer política, que es la de gestora social, que no es exactamente la que ama a los pobres y no sé qué, es una gestora social con conciencia. Guadalupe Ursúa, lo diré muy rápido, crece en una población donde hay esto que pasaba con Cristo, ¿cómo es? Gangrena, ¿no? ¿Cómo se llama? Lepra. Crece en un pueblo de Jalisco donde hay lepra. Y desde los 13 años, ella está preocupada porque es terrible la lepra. ¿Ustedes se la imaginan? Yo no, nada más la he visto cuando recrean la vida de Cristo, pero no se me ocurre qué cosa es la lepra, es terrible. Y Guadalupe Ursúa, desde muy joven, entra a la Junta de Mejoras, piensa en un hospital para la lepra y empieza a gestionarlo solita. Ella sí que se dedica solo a eso, no se casa, no tiene hijos, etc. Y Guadalupe Ursúa un día se sentó en el despacho de Gustavo Vaz, que era el secretario de salud en la época de quién sabe quién, muy viejo, no sé, de alemán o antes. Es del grupo del Estado de México, es uno de los padrinos simbólicos del presidente Peña, Gustavo Vaz. Se sentó en el despacho, estuvo 4 meses, todos los fines de semana, caminaba de Jalisco a Toluca, no es cierto, él es de Toluca al DF, y se sentaba en el despacho del secretario de salud y logró que le diera de aquellos 400 pesos para iniciar el hospital. Ya le habían echado el ojo a las señoras del PRI en Guadalajara. Entonces, cuando empezaron con el voto, la invitaron a las reuniones con Ruiz Cortines y le dijeron al oído a Ruiz Cortines, es buenísima, consiguió el hospital, consiguió reunir a los campesinos, ha levantado al pueblo a favor de la salud, fíjate. Y entonces dicen que Ruiz Cortines llegó a la reunión a Guadalajara y dijo, la diputada de aquí, de ahora que les dimos el voto, de dedo, Guadalupe, Lupita, ¿quiere usted ser diputada? Y Lupita fue diputada 3 veces, 2 veces senadora,
dirigente de las mujeres de la CNC, y alguien diría, pinche señora del poder, y no dejaba que las demás llegaran. ¿Saben una cosa? Nunca hizo un solo quinto para ella, nunca estuvo en todas las comisiones que se imaginan, se dedicó a velar por su pueblo, de la que fue presidenta municipal 3 o 4 veces. Y sacó al pueblo de la lepra, hizo el hospital, hizo la carretera, repartió las tierras. Y entonces la feminista dice, Guadalupe Ursúa es un nuevo tipo de política que es la gestora, la que tiene una causa y usa el puesto para la causa. Y lo usó 40 años. Cuentan las anécdotas, que era como de mi edad, cuando fue la última vez presidenta municipal, que ya se le iba la onda y se sienta con su equipo, con el cabildo, y les dice, oigan, ¿ya consiguieron el dinero para el hospital? Y dicen, ay Lupita, usted consiguió el hospital hace 40 años. Es decir, es un ejemplo, es una vía. Entonces, recomendación número 1, señoras políticas, una vía tiene que tener una causa. Pregúntense, cuando yo les pregunté tramposamente, díganme, ¿qué quieren dar de mensaje? Esperaba que algunas de ustedes me dijeran su causa, abiertamente. Mi causa es la carretera que falta en este pedazo para llegar al pueblo. Mi causa es que restituyan la fábrica en el otro pueblo. Mi causa es que los mineros de mi zona recuperen su salario. Mi causa es que las concesiones nuevas del uranio sean para los zacatecanos. Tienen que identificar la causa y pueden hacer política bilingüe. Quiero decir que para la causa, voy a confesar una infidencia. Voy a hacer una infidencia y luego te doy la palabra. La doctora Lagarde, que es una feminista, como saben, y que fue diputada y que fue la que hizo la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. La doctora Lagarde, que era una militante comunista, luego del PMS, luego se salió del partido, luego se fue a dar clases, es antropóloga, hizo 80,000 libros, escribió, estudió, fue al extranjero. Cuando Rosario Robles le dijo, pues podría ser diputada, y ella dijo, órale, y se puso una causa, hacer la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Lo tenía clarísimo. Como académica sabía que teníamos que hacer el diagnóstico y demostrar de qué tamaño era el feminicidio. Y tenía clarísimo que no era Ciudad Juárez, que era el país entero. ¿Ok? ¿Qué hizo? Negoció con el Bester Gordillo. Segunda gran cosa que las políticas tienen que aprender. Hay que negociar con Dios y con el diablo, decía la gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Hay que negociar, quiere decir hablar, dialogar y sacar acuerdos. La doctora Lagarde negoció con el Bester, que era la coordinadora del grupo político del PRI en la Cámara, para convencerla de que, número 1, se creara la comisión del feminicidio, no de manera irregular, sino regular, que tuviera, ¿qué? Presupuesto. 2, negoció con el Bester 10 millones de pesos, digo 10, 25 millones de pesos, para hacer el diagnóstico, el que permitió hacer la ley, y gastó 10 y 15 se lo dio a lo que hoy es el Centro de Estudios de la Mujer en la Cámara de Diputados. Quiere decir que la causa de las mujeres para Marcela Lagarde fue central y no le importó pintarse la boca y ponerse unas botas que le encantaba ver a Pablo Gómez y irle a sacar los acuerdos a Pablo Gómez. Estoy como comediante que soy, exagerando. Hay que negociar hasta con el diablo cuando tienes una causa y no pasa por renunciar a tu ética esencial. No les estoy diciendo que se acuesten con el gobernador, vaya, para ser clara, ¿ok? Ni con el jefe del partido, a menos que apliquen el principio de Rosario Castellanos, que decía que nada es malo, sobre todo si se te quita con un buen baño. ¿Ok? ¿Ok? Si tienes clara la causa, puedes planear el camino. ¿Qué quieren de su municipio? ¿Qué es lo que realmente necesita?
En 2 años solo puedo conseguir un par de cosas. Entonces, tercera cosa, en política hay que ser realista. Dice alguna otra de estas políticas, hay que hacer lo que sea posible, no plantear lo que es imposible. Sacar a Zacatecas del hambre es imposible por ahora y menos en 2 años. Sí puedo hacer un proyecto productivo, como decían hace rato, para mi municipio. Ese es mi plan de trabajo. ¿Ok? Entonces, hay 2 maneras, 3 caminos de hacer política. Solo como los hombres, solo como gestoras y entonces no aspiro a más. Yo hice una investigación de las primeras presidentas municipales en la historia de México. Ellas llegan después de la ley del 47 de Miguel Alemán. Llegan lentamente. Luego me he propuesto a ver si ustedes consiguen patrocinio para que yo lo haga. Me gustaría estudiar el gobierno de López Mateos, es muy interesante. Como a él le dejan el voto, él tiene que operar que las mujeres lleguen al poder. Hay cosas interesantísimas. Las más importantes presidentas municipales que me encontré son presidentas municipales en la época de López Mateos. Y es interesante como algunas que dejaron su testimonio escrito platican que iban a decirle, el señor presidente quiere que sea presidenta municipal. Y mire usted, el CENTE la va a apoyar y la va a apoyar la CNC. Y sea usted presidenta municipal, por favor. Porque el señor López, le decían López Paseos porque hizo la gran política internacional, tiene que demostrar que el voto sirvió para algo. Entonces tú encuentras las primeras presidentas municipales entre el año 55 y el año 65, 66. Hay unas fantásticas, todas son académicas, no son hijas de políticos, todas tienen dinero, quiere decir eran privilegiadas en la sociedad y pueden ser presidentas municipales. En aquella época, la de Tlaxcala, por ejemplo, es la primera que le publica un libro a Octavio Paz, ese fue mi descubrimiento, se llama Rebeca Torres, no hay ni un monumento. Conclusión, 9 de las investigadas que investigamos, 18, dejaron la política después de la presidencia municipal. Les fue demasiado mal, porque todo el entorno era muy en contra. Y no lograron tener esa fuerza de trasladar. Porque entonces para pasar después de muchos obstáculos, lo que tienes que hacer es negociar con el mal, antiéticamente. ¿Ok? Y entonces te toca después el peldaño que sigue, ser diputada federal o ser secretaria de gobierno o ser secretaria de finanzas, pero siempre que te acuestes con el diablo, ¿no? Entonces era interesante que estas eran intelectuales y dijeron es mejor mi vida intelectual, ¿no? Había una, la primera presidenta municipal era trabajadora social, era de Guerrero. Había estudiado historia del arte en París porque acompañó a su hermano a estudiar música. Y dicen que cuando el presidente Lázaro Cárdenas, que había intervenido el gobierno de Guerrero, y al intervenirlo de dedo fue el nuevo gobernador y ella de dedo fue la primera presidenta, pero es la primera presidenta municipal en la historia. Dice, pues yo acepté porque era trabajadora social y veía tantos muertos y se agarraban a madrazos, qué raro en Guerrero entre los campesinos, ¿no? Entre ellos mismos. Y dice, por eso fui. Pero cuando me dijeron que yo tenía que trabajar en contra de Nieto y hacerle cosas horribles a Nieto, decidí que era yo mucho mejor trabajadora social que política, ¿no? Entonces, ¿se puede sin perder la ética negociar? La respuesta es sí. Se puede saber que se está hablando con lo peor, pero que te va a resolver para tu causa y que eso no significa venderte, se puede. ¿Te quieres vender? Yo digo que también cada quien agarra su camino, aunque no sea mi amiga, ¿no? O sea, también. Y a lo mejor después, cuando sea presidenta de la República, va a resolver algo. Pero ojalá llegue a ser presidenta de la República, si no perdió el tiempo. ¿Sí se entiende esto? Entonces, 3 formas de hacer política según la experiencia. Las recomendaciones de las grandes, en ese protocolo que yo hice y que se los voy a mandar, las van a ver. Lo mismo que yo dije en la mañana, informarse, saber de qué habla, saber los antecedentes y requiere trabajo de las personas con las que voy a trabajar. ¿Qué pasó en mi municipio? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién era
¿A qué me voy a enfrentar? ¿Voy a recibir como sorpresa un fraude o voy a recibir como sorpresa la quitada de patrimonio de unas tierras? Para tomar decisiones, ¿cómo voy a actuar cuando lo tenga enfrente? ¿Qué voy a hacer cuando mi gobernador de mi partido me llame para decir y van a pasar por tu municipio? Eso lo comenté mucho con una de las gobernadoras. ¿Qué voy a hacer cuando el gobernador o el presidente de la República me llame y me diga que va a mandar al ejército mañana en la tarde y que va a tomar las casas de esos campesinos que están protestando? Yo tengo que preguntarme qué voy a hacer. Solo preguntarme y ustedes hagan lo que quieran. Solo que sepan que eso es lo que van a encontrar en el camino. Y decían, ¿no? La Dulce María Sauri le llamó el presidente y le dijo, es negociación nacional darle la presidencia municipal al PAN. Pero perdió las elecciones. No importa, se la vamos a dar. ¿Saben qué hizo? Y esto lo puedo contar porque no es infidencia. Renunció a la gobernatura. ¿Ustedes tenían claro ese pasaje? Dulce María Sauri le renuncia a Carlos Salinas de Gortari porque le dieron la presidencia municipal a Rosa, que se llama del PAN, y ella dignamente dijo, ahí no le entro. Y fíjense que por una razón partidaria, mi partido ganó, ¿por qué se lo vamos a dar por una negociación política del presidente de la República? Entonces, dice Marcela, una típica bilingüe es Dulce María Sauri, por las mejores causas, por la libertad de expresión, por la ley antitelevisa, por la crítica dentro del PRI, y hoy es una historiadora feminista, Dulce María, que la mandaron a ser directora de la primera Comisión Nacional de la Mujer y no sabía nada de las mujeres. Y en 4 meses aprendió. Así pueden hacer ustedes, leer todas las leyes, ¿ok? Entonces, esa es mi aportación ahí. Y el poder local es fundamental porque es el que está más cerca de la problemática de las personas en los municipios. Esto de que hablaba muy bien Alicia, ¿no? Ustedes tienen que pensar en las personas. Pues nada, que tienes que pensar en el poder local, están ahí las personas, cerquitita. Todo el mundo se conoce en el pequeño municipio. Todo el mundo te ve en la nevería. No hay manera de escaparte con el amante, aunque sea un asunto íntimo, como dice Alicia, a las 12 de la noche porque te van a cachar. Va a hablar la vecina de enfrente que limpió el cuarto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para que no se metan con tu intimidad, ¿no? Y también forma parte de la vida privada. Eso no estoy segura, ¿me explicó? No estoy segura. Hay presidentas municipales, hay una presidenta municipal de Quintana Roo, no me acuerdo de qué municipio era de Quintana Roo. Ella lo que tuvo, y ustedes lo saben muy bien, pasó en Zacatecas, lo que tuvo fue una hija descarriada. Entonces todo el mundo sabía lo que la hija hacía, ¿no? Y entonces la metió en un lío que en el momento en que los caciques de Quintana Roo, que siguen teniendo el poder y ahora perdieron las elecciones, ¿se acuerdan que perdieron Quintana Roo? ¿O no? ¿Verdad que perdieron Quintana Roo los del PRI? Después de 60 años o de 80. Esos que eran los caciques, creo que es el secretario de Energía, el dueño del cacicazgo, ¿cómo se llama? El secretario de Energía, ¿alguien sabe cómo se llama? Caldwell. Caldwell y la familia Caldwell, más que este señor, eran como el gran cacicazgo en Quintana Roo. A la pobre presidenta municipal le hablaron, afecta a nuestro partido que tu niña ande en todas las ferias de Zacatecas cada año. Les toman fotos, ¿no? Y entonces también hay que trabajar con la familia. Con la familia a todos los niveles. Esa es una recomendación que hacen casi todas. Me van a llamar egoísta, me van a llamar que me quedé con el poder y no los quiero voltear a ver. Y dicen las que saben, tienen que explicarle a la familia que la presidencia municipal es mía y no de mi familia, ¿no? Y que no me lloriquee mi primo, que ya sé que tiene 5 años sin chamba, pues que se vaya a Estados Unidos con el de enfrente. No sé si me explico, porque a veces es emocional. Mi amiga de la primaria,
llegó a verme con los zapatos rotos. ¿Cómo no le voy a dar chamba? Pues en este país no se puede. Si fuera un país democrático sí se podría. Observen lo que pasa en los países democráticos. El señor primer ministro en España puede ser al mismo tiempo el jefe del partido. Fíjense, es el jefe del gobierno y es el jefe del partido. Qué interesante, ¿no? En un país democrático, aunque nos caiga gordo como Estados Unidos, la mujer de Clinton puede ser la próxima presidenta de la República. Y ha sido la jefa del Estado y ha sido funcionaria pública y ella hizo el diseño del proyecto de salud en Estados Unidos. Pero en un país pinche no democrático, todo lo que hacemos es malo. Aunque el primo sea el mejor operador político del mundo, no le puedo dar chamba. Se la doy entonces en la clandestinidad y luego me descubren. Les podría contar una anécdota, pero ya mejor de anécdotas me callo. ¿Se acuerdan del gobierno de Amalia? Y un día fue Zacatecas el invitado en la feria del libro de la universidad. Y yo fui a ver los libros de la Universidad de Zacatecas, encantada. Y veo un libro que dice, por Genaro García, los derechos de las mujeres. ¿Y qué pensé? Hay un primo de Amalia al que ya lo puso a escribir de mujeres. Y de mala gente, pero de mala, malísima yo, para descubrir a la gobernadora compré el libro y lo guardé en una bolsita, luego veo en mi casa. Pero ya a Amalia puso a un primo a escribir de mujeres. Genaro García es un filólogo del siglo XIX que la Universidad Zacatecana ha publicado su historia. Es un maravilloso tipo, es el único que descubrió cuántas mujeres participaron en la independencia. Es un hallazgo de Carmen Ramos, la historiadora de la biblioteca de Genaro García en Austin, Texas, que encontró su tesis, que se diría el día de hoy, Alicia, que es un cuate que planteó por primera vez la teoría de género. El libro se llama La condición de las mujeres mexicanas. No es zacatecano, no estoy segura, pero es un tal Genaro García que yo creí de mala gente que era un primo de la gobernadora. Pero fíjense hasta dónde llega nuestra cultura de juzgar. Bueno, entonces tendríamos que trabajar como legisladoras porque desapareciera ese concepto de, ¿cómo se llama? De que le das chamba a tus parientes. Del nepotismo. Yo trabajaría para que en un Estado democrático no se considere nepotismo darle una chamba a alguien que la sabe hacer, aunque sea mi hermano. Dificilísimo, ¿no? Pero hoy no lo aceptamos. ¿Qué pasó? De eso estoy hablando, de méritos probados. ¿O de qué haces? A ver, yo podría estar frustrada. Ninguno de mis dos pinches hijos quisieron ser periodistas, ¿no? La historia esa de que médico y el médico el hijo y médico el nieto, o militar el padre, es una historia de nuestra cultura. Pero si es la hija de Manlio Fabio quiere hacer política, nos la echamos al plato. Puede ser vocacionalmente una política, depende de qué esperemos de ella. ¿Qué hacemos con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la de aquí? ¿Cómo se llama? ¿La hija de Amalia? ¿Pero cómo se llama? ¿Qué hacemos si Claudia quiso hacer política? Y les cuento que yo la conocí chiquitita, desde los 14 años. ¿Qué pero le ponen? ¿Creen que se colgó a su mamá para ganar dinero y porque no quiso estudiar? No, ella quiso hacer política desde chiquita. Así como mi hija no quiere ser ni feminista ni periodista, ¿qué hago? Y tengo una sobrina que a fuerza quiso ser feminista y periodista. Lee el clima en el noticiero de la mañana, en el de Loret de Mola. Raquelito, ¿han visto a Raquelito leyendo el clima? ¿Alguien la conoce a Raquelito? Bien sexy. No es muy sexy, no, Raquelito. ¿Alguien la conoce realmente o nunca la han visto con Loret de Mola en la mañana? Raquelito es mi sobrina y está en Televisa, quería ser periodista y es bien feminista la Raquelito. Quiero decir, en un país democrático la vocación debería ser respetada. Todo lo vemos con sospecha y nos reímos. Y ella dice, qué horror la hija de Manlio Fabio. Quiso. Yo lo que digo es que en realidad no lo
origen. Yo soy hermana de un exgobernador y todo mundo, es lo primero que los periodistas me preguntaban y es lo primero que, ¿por qué en otro partido? O sea, el ataque a Mónica Borrego fue porque yo tengo un hermano que fue gobernador y no puede ser que si uno aspira y el tener él no tiene la culpa de tener una hermana con aspiraciones políticas y yo no tengo la culpa de tener un hermano que fue gobernador. Muy bien. Exactamente, ¿ok? Un aplauso. Tendríamos que aspirar. Entonces, que no era taller, sino completar la plática, lo siento, no pueden hablar. Última cosa de recomendación para las políticas. Escogen el camino, se van con cuidadito, leen 2 años qué pasa en su entorno político, o sea, no solo tenemos que saber las noticias, estudiar, entrar al Google, resolver problemas como los que planteó Alicia. Yo no sé si todas estamos en condiciones. ¿Mencionaste a Foucault? ¿A Foucault o a quién mencionaste? Es muy difícil, además, la filosofía. A Heidegger, que es el padre de la nuevo lenguaje, no sé qué, yo tengo obligación de saberlo si doy clases, pero ustedes no. Ah, no, Heidegger es ¿es existencialista? Yo lo estoy confundiendo, el existencialista, ahora me quedó claro. Lo que sí tienen obligación es de leer el entorno. Si tienen una causa, no dan 2 años. Y la ley permite ser reelegidas. Tarea, estudiar quién quiere ser reelegida y ponerse a trabajar para ser reelegida. ¿Ok? Y finalmente planteó, ahorita que le pegué a Elena, me acordé a María Elena, lo más importante que dijo María Elena en su alocución es que las mujeres, aunque hayamos sido educadas en la envidia, la competencia, me pusieron los hoyitos en los aretes para ser coqueta, la otra, que es el horror, la metería yo al infierno a la otra, ¿no? ¿Cuántas han conocido una otra? ¿De qué hablo? Pues de la que anda con mi marido, es la otra, ¿no? Pero es más bien la socia. ¿Por qué no lo ven así? Imagínense que las va a dejar descansar el día que tienen que ir a la audiencia, a atender al cabildo, etcétera. Pues él con la socia no me va a llegar a molestar a mí, me va a dejar dormir. Bueno, no somos capaces de pensar eso. Lo más importante que dijo María Elena es que estas mujeres zacatecanas que han conseguido más de la mitad de las curules en la Cámara Local de Diputados y estas presidentas municipales tienen que trabajar en equipo. Habría que hacer un mapa, podríamos haberlo hecho en esta ocasión, de cuáles son las presidentas municipales por regiones. Si hay regiones que se juntan, si hay presidentas municipales pero se lo llevan de tarea, en una misma región. En una misma región las necesidades pueden parecerse. Y entonces se juntan 4, no importa el color del partido, y van a ver al gobernador y le dicen, me aumentas el presupuesto, nos aumentas el presupuesto. Sí necesitamos hacer 3 caminos, entonces tiene que ser tu política prioritaria. ¿Es una zona minera? Pues mira, habría que hacer esto y esto. ¿Qué sé yo? No lo sé. Puede ser una autopista. En la región de Tabasco, Jalpa, ¿Y cuántas presidentas municipales hay ahí en esa región? Aquí. Esa no la sé, está muy bien, Alicia. ¿Están aquí o acá? ¿Dónde están las presidentas municipales? ¿Y estas son regiones? ¿Son varios municipios? Por eso, pero digo, estas son verdes. La zona verde, Alicia, es donde varios municipios y hay mujeres. Y se suma a veces el distrito. Entonces aquí están las regiones, muchachas. Aquí hay, de lo que dijo María Elena, lo más importante, trabajo en equipo. Se sientan a platicar y deciden una agenda municipal. No se puede todo, no se va a resolver el problema de los maestros, ni de que los muchachos aprendan a leer y escribir, eso lo tiene que resolver Nuño.
¿ok? ¿Están de acuerdo? Pero sí podemos hacer el camino, los proyectos productivos, sí podemos hacerle a la Cámara de Diputados, en asociación con las diputadas, un proyecto de presupuesto interesante para en la región. ¿Les parece como buen tip? Y estoy improvisando, ojalá me hubieran grabado porque está re bonito, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Está interesante, ¿están de acuerdo? ¿Sí están grabando? Te lo voy a encargar, ¿eh? Porque yo creo que en la medida en que haya cada vez más por la paridad presidentas municipales, esto que yo estoy inventando va a ser posible, que trabajen por regiones y después van a tomar el Estado y le hacen como los hombres, tú eres primero gobernadora y luego yo y lo firmamos por generaciones. ¿A poco no? Piensen un momento que yo fuera presidenta municipal de Zacatecas. A mis 67 años ya no puedo aspirar ni al Senado. Pero ¿a quién le toca? A María Elena le toca después ser la presidenta municipal, ¿no? Y entrenamos mientras a esta mujer, no, una quiero más chiquita esta. ¿Cómo te llamas? A Isaura la entrenamos para que en 3 sexenios sea la gobernadora. Si tenemos una causa, ese mecanismo que es democrático, y nos reímos porque parece que es entre amigos, pero es democrático, si tenemos un proyecto y una causa. No le toca a una un sexenio, un trienio, y a otra otro trienio, y mantenemos, decía Marcela Lagarde, me fui de la Cámara y como no lo logramos, nadie continuó lo que seguía del feminicidio. Lo ganó el PAN en la siguiente Cámara después de Marcela. El PAN tuvo la comisión. Es decir, simplemente era un partido distinto y no había, no porque el PAN sea malo, sino no había continuidad en términos ideológicos de qué hacer con el feminicidio. Eso se entiende, ¿verdad? Yo creo que fue lo más importante que dijo María Elena. Y luego tenemos aquí una diputada, dirigente de partido, candidata muchas veces, que quiere hablar con ustedes si no tienen ninguna pregunta de lo que dije en este pequeñísimo bloque. ¿Nadie tiene dudas, preguntas, ideas? ¿Nadie quiere aportar? Entonces le damos la palabra a ¿cómo se llama? María Luisa. Es que es María Elena y María Luisa. Y antes va a hablar María Elena, quiere quitar la palabra a María Luisa porque ella le tocó ahora ser la diputada y ya se lo quitó, ¿ves? Está ejerciendo el poder. No, con todo respeto, María Luisa. Maestra, sobre el trabajo de la mañana que fue muy interesante sobre medios y todos los estereotipos que ahí se encuentran, me gustaría su opinión respecto a cómo hacerle nosotras ahora que estaremos en la toma de decisiones con esto de la ley de medios de comunicación y qué nos pudiera orientar al respecto. Después de que hable María Luisa, le vamos a entrar a los medios. Está muy bien. Gracias. María Luisa, que ha recorrido la vida en el partido y que quién sabe qué, a ver, que algo nos quiere decir en este. ¿Está bien? Pues buenas tardes a todas. Como decía María Elena, también estoy disfrutando inmensamente este momento porque nos tardamos 13 años en lograr la paridad. En Zacatecas, en el año 2003, intentamos homologar el COFIPE, la reforma que se hizo en 2002, queríamos homologar nuestra ley electoral. Aquí está mi querida compañera Rosalinda González Rascón, que era dirigente del OMPRI en ese momento y que en esta vida plural que hemos hecho en Zacatecas, pues nos reunimos de varios partidos políticos. Como no logramos que se homologara, hicimos nuestra propia iniciativa y fuimos a la legislatura a dialogar con las diputadas y diputados que estaban en ese momento. Aquí está nuestra querida compañera Lorena Oropesa, que era diputada, la primera diputada del PAN en el estado de Zacatecas y que en ese momento ella era diputada. Nos reunimos y llevamos nuestra iniciativa. Llevamos la iniciativa de paridad, 50 y 50.
Y bueno, nos dijo una compañera, es que no es negociación salarial, ¿para qué plantean 50-50 si lo más que se va a lograr es 70-30? Y en efecto, pero nos costó un plantón. Nos estuvimos 2 meses afuera de la legislatura, mucho diálogo, mucho cabildeo, presencia en medios, tenemos todo el seguimiento de prensa documentado, y ese plantón concluyó con una conferencia de prensa en San Lázaro, acompañadas las zacatecanas de las diputadas salientes de esa legislatura federal y las entrantes. Hay una fotografía donde estamos todas sentadas al frente y atrás como ese respaldo simbólico de las diputadas entrantes y salientes de todos los partidos. Y luego aquí un truco que hicimos, un excelente periodista que ya desafortunadamente ya falleció, Marco Casillas, fue nuestro aliado, organizamos un debate a donde de la legislatura fueron 3 diputados, coordinadores del PRI, del PAN y del PRD, contra 3 de nosotras, determinadas por la Red Plural. Se hizo un debate que les ganamos, saliendo de la radio, pactamos el contenido de la ley electoral, que se publicó el día 4 de octubre del 2003, entró en vigor el día 5 de octubre, a 2 días de que venciera el plazo, para que por primera vez se impulsara masivamente a muchísimas mujeres en ese momento en las regidurías. Pues yo contendí en el 2004 y llegué en ese momento hasta la mesa del Comité Nacional, pero ahí me aplicaron una sanción. Habíamos hecho un plantón en contra del gobernador del mismo partido donde yo milito, y bueno, tuve un veto especial por revoltosa, por haber sido parte de esa construcción de la historia. Sí, ahora está en Morena, era Ricardo Monreal. Bueno, pero lo que disfruté muchísimo ese año junto con muchas de mis compañeras, porque nos imaginábamos el día 15 de septiembre a muchísimas mujeres que no nos habían conocido, que no habían sido parte de la lucha siquiera, estar diciendo sí protesto. Más de 200 mujeres que llegaron a ser regidoras en ese momento. Pues así empezamos la construcción de esta historia de paridad. En el año 2009 volví a contender, en 2007, y en ese momento llegué a la legislatura. Mi legislatura fue la 59ª, del 2007 al 2010. Nunca me desprendí del movimiento feminista y amplio de mujeres. Cada acción, yo les decía a mis compañeras, entiendo que mi trabajo ahí es ser la voz de las mujeres zacatecanas. Yo debo de poder hacer muchas cosas allá adentro, pero cuando no se pueda, yo les decía a mis compañeros, éramos 6 mujeres, 24 hombres, pero en la realidad era 29 contra mí, porque el resto de las diputadas no conocían, no tenían esta visión. Entonces yo siempre les decía, mi voto cuenta y es 1, pero mi voto pesa lo que represento. Y cuando yo les hable a mis compañeras, ellas van a venir y van a estar aquí. Y estuvieron en muchas ocasiones, mañana, tarde, noche, madrugada, y cada vez que se necesitó, ahí estaban. El primer secreto que les puedo compartir, tengan una red de apoyo. Nadie puede sola, nadie. Entonces, esa es una de las cuestiones que había que hacer, mantenerse anclada al movimiento en el que nací políticamente, porque tengo un pie, como lo permite la ley, en el movimiento de mujeres y otro pie en el partido en el que decidí militar. También tomé otra decisión que se las comparto, porque yo llevaba una agenda, yo llevaba una causa que me precedía. Habíamos hecho ya varias reformas, no solamente la de la ley electoral,
sino la ley en contra de la discriminación. Participamos para que se hiciera la primera ley para tipificar la violencia doméstica en el Estado y participamos en muchos procesos. Entonces yo llevaba una causa, pero era yo contra 29. Y a los primeros que tenía que meter al orden era mi grupo parlamentario, 9 hombres y yo. Y se reunían 9 hombres, el presidente del partido y yo. Entonces lo primero que decidí, se los comparto también, fue ponerme por encima de ellos para poder negociar. Le decía a Sara lo que yo les dije en esa reunión, yo tengo 10 votos y cada cosa que yo vaya a negociar, llevo 10 votos para mi causa. Me protestaron, claro. Y entonces les dije, no, pues es que en esta discusión, ustedes llegan por una plataforma partidaria. Voy a anclar mis propuestas a esa plataforma para que sea su obligación. Y seguían protestando. Entonces, empíricamente, empleé el bilingüismo del que habla Marcela y que ahora nos compartía Sara. Les dije, bueno, voy a tomar mi estado de cuenta, le voy a sacar todas las copias necesarias y las voy a hacer llegar a su casa, porque estoy segura que no le cuentan todo a sus parejas. Y entonces ellos me dijeron, eso es muy rudo. Ah, pues juego rudo o juego técnico, ¿cómo quieren? Y entonces decidieron ser mis 9 votos, más el mío, yo llevaba 10. Pero luego ellos se encargaron de platicarles a los demás. Y un compañero que nos hizo la vida de cuadritos durante el plantón, y que fue después mi compañero, llegó y me dijo, a mí, bórrame de la lista. Le dije, ¿de cuál lista? De los que no van a votar. Voy a votar sin chistar todo lo que presentes, porque ya les dije, las conozco. Y estoy seguro que ustedes ya tienen los datos, no solo de quién es nuestra pareja actual, sino de a quién le pasamos pensión, y les dije que son capaces de mandarlos a todos lados. Le dije, tienes razón, todo debidamente documentado, y lo cumplió. Votó sin chistar. Segunda recomendación, esa, pónganse por encima para que puedan sacar adelante su causa, que nosotras esperamos esté debidamente aplicada a la vida cotidiana de las mujeres. La tercera recomendación que les hago, desmitifiquen. La ignorancia no es no saber, es no querer saber. Esa es la verdadera ignorancia. Lo que no sepamos, lo dice Sara, hay que documentarnos, hay que estudiar, hay que revisar, hay que acercarnos a asesoras y asesores que nos puedan abonar para sacar adelante la responsabilidad. Les voy a contar una anécdota. Cuando se estaba tipificando el derecho a decidir como un delito en 17 estados de la República, yo hice un comentario basado en un documento que circuló Lidia Cacho. Hay que penalizar la eyaculación que no tenga por objeto la reproducción, para homologar. Entonces me escuchó un diputado y recordando eso que yo dije, me dijo, yo voy a votar todo lo que tú propongas. Prendió su computadora y puso en el Google, eyaculación. Era un diputado y tuvo que meter la palabra. Y cuando se dio cuenta de qué era, me dijo, no, no nos hagas eso. Y se echó para atrás en votar lo que yo iba a proponer. Con esto les quiero decir que en los compañeros hay gran ignorancia en muchas cuestiones. ¿Nos llevan adelante en la experiencia? Sí, pero no es una experiencia que se vaya acumulando a veces con los años. Ejemplificando, yo les he dicho a muchos compañeras y compañeros del magisterio, puedes tener un año de experiencia que has repetido 20 años en tu vida igual. En la política pasa lo mismo, no siempre innovamos, no siempre nos preparamos y ellos están así. Y si no, vean el estado de desastre en el que está nuestro país y los municipios los han gobernado mayoritariamente ellos. Entonces, no crean, así es, que ellos saben todo y nosotras estamos en cero.
desmitifiquen. Yo les pido, solo dos, yo les pido una cuestión que hay que hacer y que les toca a ustedes, porque en los procesos anteriores ganamos regidoras, ganamos sindicaturas, ahora avanzamos en presidencias municipales, pero hay que ceder la estafeta, hay que ir preparando los relevos, hay que ir preparando más mujeres y que sea una de las causas que ustedes abracen, el ceder la estafeta. A nosotras nos están cediendo la estafeta 32 presidentas municipales que las preceden, desde 1950. Y nos están cediendo la estafeta 83 diputadas locales que han existido a lo largo de la historia desde 1964. Esa es la primera presidenta en 1950. La diputada sí. Belén Márquez, y la primera diputada fue… Sí, la destituyeron porque fue a parar un pleito en una cantina que no pudieron los policías. Ella fue con sus pistolas, los aplacó y la destituyeron. Entonces, esa fue la razón. Y la última cuestión que yo les quiero compartir es algo que nos decía Sara: hay que tener una causa y hay que abrazar esa causa, la que ustedes decidan. Nosotras esperamos que sea la vida cotidiana de las mujeres y en muchas ocasiones esa que parece ser nuestra debilidad. A mí me pasó en 2004, no llego a la diputación porque abracé esa causa, pero también esa es la causa por la que yo tengo una presencia política. ¿Sí? Háganse reconocer que las identifiquen inmediatamente con esa causa. Y es cierto lo que dice Sara, no se puede transformar radicalmente, pero sí pueden empezar a transformar. Y en lo que no coincido contigo sobre lo que dijiste, Sara, es que no eres política. Claro que sí, todas hacemos política, porque la política es tomarle importancia a los asuntos de la polis, de la ciudad, del espacio en el que coexistimos todas y todos, y ponemos nuestro granito de arena para que nuestra vida que transcurre ahí sea mejor. Y Sara nos ha aportado muchísimo. Yo puedo decir que he sido una alumna muy rebelde de Sara y de otras grandes mujeres que nos han dejado muchísimas enseñanzas para abrazar esta causa. Yo voy a ser muy feliz el día 7 de septiembre cuando 16 mujeres estén diciendo sí protesto, y voy a ser muy feliz el día 15 de septiembre cuando síndicas, regidoras y presidentas municipales estén diciendo sí protesto en esta incorporación masiva de 13 años de trabajo. Y les pido que ahora ustedes formen parte de esa lucha para consolidar muchas cosas que están en el aire. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que pocas veces uno tiene la oportunidad de hablar con alguien que estuvo adentro, por eso la dejé hablar un ratote. No se enojen a María Luisa, porque María Luisa ha abrazado las causas más difíciles, la del aborto, por ejemplo, ¿no? El demonio. Entonces, ahora le va a tocar a María Elena a ver qué hace. Quiero plantearles algo importante antes de ir a finalizar. Si quieren vemos lo de los medios o no. Me interesa saber de lo que han escuchado, que hagan un ejercicio sencillísimo de 2 minutos de reflexión y honestamente pregunten por palabras, hechos o cuestiones que no entienden. Es muy importante, porque nosotras tenemos la costumbre de hablar como si todo el mundo nos entendiera, como decir sedao, que a lo mejor jamás en la vida alguien ha escuchado qué es eso, o etcétera, ¿no? Pueden hacer esa reflexión y luego alguien levanta la mano y dice, y lo plantea, calladitas como si alguien se hubiera muerto, 2 minutos, y pensemos, ¿no? ¿Sí?